Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud, esta cita diaria en este horario a las 6:05 de la tarde en directo para que podamos conversar sobre diferentes patologías o enfermedades de gran incidencia en la población mundial. Y hoy vamos a hablar de una terapia que asegura la supervivencia de pacientes con cáncer de tiroides o en pacientes con cáncer de tiroides. La yodoterapia o terapia con yodo radioactivo. ¿Cuáles son los riesgos, los beneficios? Alrededor del yodo radioactivo también existen muchos mitos y verdades. Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Aquí está. El tratamiento con yodo radioactivo o yodoterapia es uno de los procedimientos más utilizados posterior a la cirugía para tratar el cáncer de tiroides. Esta terapia funciona porque la glándula tiroides absorbe casi todo el yodo. Esta radiación se adhiere a las células de la tiroides, destruyéndolas, incluyendo las células cancerosas, pero sin causar mayores efectos en el cuerpo humano. La yodoterapia se usa por lo general después de la tiroidectomía para tratamiento de cánceres en etapas intermedias y avanzadas. Resulta muy efectiva para destruir el tejido que haya quedado luego de la cirugía o para los casos en que el cáncer de tiroides se haya propagado a los ganglios u otras partes. El yodo radioactivo se introduce en pequeñas dosis dentro del cuerpo humano, en estado líquido o en cápsulas. El mismo se absorbe a través del torrente sanguíneo dentro del tracto gastrointestinal, desde donde se desplaza y comienza a atacar las células de la glándula tiroides. Además de las precauciones necesarias, la yodoterapia resulta fácil de aplicar porque no requiere del uso de grandes equipos o técnicos. Y según datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, en el último año se diagnosticaron alrededor de 56.870 nuevos casos de cáncer de tiroides. Las estadísticas dicen lo siguiente: 42.470 mujeres y 14.400 casos en hombres. Bien sabemos que es un cáncer más común en la población femenina que en los hombres. Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de la terapia con yodo radioactivo, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Más datos adicionales: la terapia con yodo radioactivo mejora la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer tiroideo papilar o folicular que se ha propagado al cuello o a otras partes del cuerpo. Conozca los riesgos y beneficios de esta terapia. Tenemos líneas telefónicas activas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. También estamos en redes sociales para que interactúen con nosotros. En Twitter, #Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Los invito entonces para que participen con sus inquietudes. A esta hora saludamos al doctor Álvaro Sanabria, él es cirujano de cabeza y cuello. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos mitos alrededor de la terapia con yodo radioactivo o radiactivo, doctor. Yo diría que radioactivo. Radioactivo. Sí. Bueno, esos mitos ¿existen o no existen? Que el paciente que le practican este tipo de terapia, por ejemplo, tiene que aislarse completamente, ¿verdad o mentira? Sí, en realidad el yodo radioactivo lo que pasa es que se distribuye por todo el cuerpo y las personas toman un tiempo en eliminarse el yodo, unos días. Entonces durante ese tiempo ellos están emitiendo esta radiación. Esta radiación los primeros días es alta, pero al cabo del tercer o cuarto día ya baja a unos niveles tolerables en los cuales las personas pueden estar con otros adultos, no con niños y no con señoras embarazadas, porque ellas tienen la tiroides de su bebé en desarrollo. Entonces esa radiación sí puede afectar el desarrollo futuro de la glándula. Doctor Sanabria, si bien sabemos que el cáncer de tiroides va en aumento tanto en las mujeres como en hombres,
Es un cáncer que se puede curar en más del 90% de los casos, una Sí. cifra bastante alta. Sí, en efecto, el cáncer de tiroides afortunadamente tiene curación en una proporción 90, 92, dependiendo pues del tipo de enfermedad. Entonces es muy fácil que la gente sobreviva y el número de personas con la enfermedad, con el antecedente de tener la enfermedad es muy alto. Eso significa que la terapia con yodo radioactivo mejora la expectativa de vida, de supervivencia de estas personas con este tipo de cáncer. En realidad no se usa para todo el mundo, se seleccionan algunas personas que van a beneficiarse de la terapia. ¿Y en qué casos? ¿Con base en qué criterios? Básicamente los tumores que tienen algunas condiciones o características que son más agresivas de lo común, se les administra yodo. Y aquellas enfermedades donde ya el cáncer se ha salido de la tiroides para los ganglios del cuello o para otros lugares del cuerpo. Siempre y cuando el cáncer capte el yodo radioactivo, el tratamiento va a ser eficaz porque con 1 o 2 o 3, depende mucho, puede controlarse la enfermedad. ¿Y en qué consiste, doctor, el tratamiento o la terapia con yodo en pacientes con cáncer? Entonces, en realidad lo que se hace es, después de la cirugía, al paciente se le hace una dieta previa, donde la cantidad de yodo que se le da es muy baja para que la glándula esté ávida de captar. O sea, debe darse una preparación previa. Exactamente. Y el día de la dosis se le da una dosis que es tomada, y eso va directo a las células de la tiroides, que son las únicas que captan yodo en el cuerpo humano. Él puede eliminarse por otros lugares, pero en realidad las únicas que captan son las células de la tiroides o del tumor de la tiroides, que puede estar microscópico. ¿Pero se ingiere o también se podría inyectar en su momento? En general es tomado, es una cápsula de una dosis específica para cada persona. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Una dosis. En principio es una sola dosis. Pero una dosis significa que solo se toma una vez esa cápsula y es suficiente. Suficiente para la mayoría de las personas. Solamente algunas condiciones hacen necesario repetir, digamos, en 6 meses una segunda dosis o una tercera. Pero esas son la minoría. Tema del día hoy en Su Médico en Casa: riesgos y beneficios de la terapia con yodo en pacientes con cáncer de tiroides. Líneas telefónicas activas para que participen: 232-4604 y 018-051-5015. Y hablando de esos riesgos y beneficios, doctor, ¿quién sí, quién no? Usted decía ahorita que existen casos en que sí aplica el yodo, la terapia con yodo, y otros casos en que no. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esos riesgos y cuáles esos beneficios? Hasta hace unos 15 años, todas las personas con cáncer de tiroides recibían yodo. A partir de ese tiempo, la ciencia ha demostrado que solo aquellas personas que tienen unas condiciones más agresivas, por ejemplo, el tumor que se ha salido un poco de la glándula, o que las células en su condición, cuando se examinan en la patología, salen con unas características más agresivas, o cuando el tumor ya estaba en los ganglios, o cuando el tumor ya estaba fuera del cuello, en el pulmón, en el hueso. Que hace metástasis. Exactamente. En esos casos el yodo está absolutamente indicado. En los demás depende de algunas condiciones, pero para la mayoría de las personas hoy en día no se usa yodo. Con el tratamiento quirúrgico es suficiente. Vamos a saludar a esta hora a Luz Mari, que se encuentra en Buenos Aires. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín, y buenas tardes para el doctor. Sí, señora. Yo tengo el doctor, lo que pasa es que yo tengo una sobrina, a ella la han operado varias veces de cáncer de la tiroides, ¿cierto? La han operado, le han hecho varias intervenciones, entre esas le han hecho la yodoterapia, pero ella no se alivia. Antes por ahí como que no sé si le habrá hecho metástasis, porque ya tiene como algo en los pulmones y como que en la clavícula también tiene algo. ¿Y le ha hecho seguimiento? Sí, ella está en seguimiento y de todo, pero ya lleva como 8 años o más en esas. ¿Y cuál es su pregunta, señora Luz Dari? ¿Por qué a ella no le ha hecho efecto la yodoterapia ni las cirugías que le han hecho? Porque siempre se le vuelve a reproducir. Vamos a ver entonces qué pasa y gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Mira, aunque la mayoría de las personas responden al tratamiento con cirugía, con yodo, hay un pequeño porcentaje de enfermedad
que es resistente, se llama resistente al yodo. Entonces, no importa que vos le des una dosis o dos, el tumor tiende a volver. En esos casos el yodo deja de ser útil, se retira del tratamiento y hoy en día hay unas alternativas con unas inmunoterapias, se llama así, que son un tipo de medicamento que trata es de fortalecer la respuesta inmunológica del cuerpo para que reaccione a ese tumor que dejó de responder al yodo. Ya. Doctor, cuando hablamos de esos efectos de la terapia con yodo, ¿podríamos hablar de efectos secundarios o efectos adversos? ¿Podrían darse? Sí, también se dan. ¿Y qué tipo de efectos? El principal es que cuando se está eliminando el yodo, él se elimina a través de la saliva. Sí. Se concentra en las glándulas de la saliva y a través de la saliva se elimina. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa concentración en algunas personas sensibles puede producir inflamación de las glándulas, eso se llama cialadenitis. Sí. Y es esa queja que tienen algunos pacientes que han recibido yodo de que eventualmente sienten que el cachete se hincha, que sienten la cara llena. ¿O que se les secan las lágrimas también? Puede ser, y es porque se concentra, no solamente las de la saliva, en todas las glándulas que emiten, por ejemplo, el de las lágrimas. Entonces, es un efecto adverso de largo plazo. Luz Gabriela, sí, doctor. ¿Qué puede ocurrir? Luz Gabriela en Belén, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Buenas tardes, doctor. Yo quisiera averiguar, lo que pasa es que a mi hija me le diagnosticaron un nódulo tiroideo y apenas me le acabaron de realizar la biopsia. Sí. Entonces queremos saber cómo debemos leer cuando salga el examen para saber si ella tiene un cáncer, o sea, si la biopsia sale maligna y qué cirujano debe ver a mi hija, porque en este momento me la ha visto es un cirujano general. Claro. Gracias, Luz Gabriela, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Entre otras cosas, doctor, y hemos dejado el mensaje en varios programas que hemos hablado del tema del cáncer de tiroides, que es quizás uno de los cánceres, tipo de cáncer que más expectativa de vida tiene. Usted decía en algún programa pasado, doctor, que ese cáncer puede estar muchos años y no pasar nada. De acuerdo, usted sabe que literalmente muchas personas viven con la enfermedad, se mueren de viejitos con la enfermedad sin que la enfermedad nunca les dé síntomas. Con respecto a la pregunta del nódulo, hay que esperar el resultado de la biopsia porque el resultado puede dar entre 1 a 6 según una clasificación que hay sobre la certeza de lo que el patólogo puede ver. No tiene nada que ver ni con el estadio de la enfermedad, si está regado, nada de esas cosas. Y de acuerdo con ese resultado, pues depende el tratamiento. Ese tratamiento puede ser desde observación, medicación, cirugía, depende mucho del resultado. Entonces hay que esperar ese resultado y también dependiendo del resultado es el tratamiento. Si el resultado es benigno, pues el tratamiento lo puede hacer perfectamente un cirujano general. Si es maligno, eventualmente va a necesitar otro especialista como un cirujano de cuello. Depende del resultado, puede o no necesitar yodo. La situación es muy amplia como para poderte dar como un consejo específico al respecto sin el resultado. Hay que esperar y seguramente va a ser un resultado muy bueno. Y cuando hablamos de terapia con yodo radioactivo o yodoterapia en el tratamiento de pacientes con cáncer, pues surgen muchas inquietudes. Se habla, por ejemplo, de un aumento en el riesgo de leucemia, tanto en hombres como en mujeres. Hay que tener también muchos cuidados con esta terapia. ¿Cómo son esos cuidados posteriores? De esto hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve, aquí en Su Médico en Casa. 1 minuto y ya volvemos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con el tema del día. Estamos hablando de terapia con yodo radioactivo en el tratamiento del cáncer de tiroides. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. Algunos efectos secundarios a corto plazo del tratamiento con yodo radioactivo son hinchazón y dolor al palpar el cuello, náuseas y vómitos, hinchazón y dolor en las glándulas salivales, sequedad de la boca, cambios en el gusto. En algunas personas también reduce el lagrimeo, lo que provoca sequedad en los ojos.
Recomendaciones en caso de terapia con yodo radioactivo. Es aconsejable mantener una ingesta abundante de agua. Consuma caramelos ácidos o jugo de limón para ayudar a la salivación y evitar la retención de yodo en las glándulas salivales. Mantenga su cepillo de dientes separado de los del resto de su familia. Utilice cubiertos desechables o lave sus cubiertos de forma separada a la de los demás. Evite el contacto prolongado, lave su ropa de cama, toallas y vestimenta diaria en su casa de forma separada a la del resto de la familia. Evite el contacto permanente con niños pequeños y mujeres embarazadas. Y cuando hablamos de esos riesgos y beneficios o mitos en relación con este tipo de terapia con yodo radioactivo, doctor Sanabria, también se habla de un aumento en el riesgo de leucemia, ¿verdad o mentira? Sí, o sea, en términos exactos sí hay un aumento. Lo que pasa es que el número en relación a la cantidad de pacientes que reciben el yodo es muy bajo. Estamos hablando de números por debajo del 1%. Entonces, aunque sí hay un riesgo aumentado, realmente en términos como reales para los pacientes, eso es muy bajo. Muy bien. Margot se encuentra en La Mota. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Muchas gracias. Buenas noches. Los felicito por su programa. Gracias, Margot. Bienvenida. Gracias. Mira, yo tengo 73 años. Hace mucho tiempo me operaron la mitad de la tiroides. Sí. Bueno, yo estoy tomando levotiroxina de 88. Yo estoy bien, pero es una preguntita de mi hermano que vive en una finca y él no se hace exámenes de nada y tiene el cuello grandísimo, como no sé cómo es eso, pero grande. Entonces yo pienso que es eso también de la tiroides, que debe sufrir de la tiroides y él no va donde un médico por nada del mundo. Y cuando habla del cuello, ¿es esta parte de adelante muy pronunciada? Sí, esa. Vamos a ver entonces qué le dice el doctor Sanabria y gracias por acompañarnos hoy en el programa, doctor. Pues digamos que lo primero que hay que pensar es que el señor tenga un bocio, que es un aumento de la glándula tiroides que es benigno. Obviamente así sin ver los hallazgos pues es difícil, pero el señor sí debería hacerse ver al menos del médico de atención primaria cerca del sitio donde vive para que lo examinen y le den una idea de lo que puede ser, ¿cierto? Probablemente sea un bocio, un coto. O sea que no es nada maligno, por decirlo de alguna manera. Cuidados, ¿qué cuidados tiene que tener un paciente cuando recibe un tratamiento con yodo radioactivo, doctor? Entonces, además de los que mencionaste, Sí. por ejemplo, uno importante es las personas que reciben yodo y quieren tener hijos, deben saber que deben dar un tiempo prudente, que es por ahí un año antes de intentar un embarazo, porque se asume que ese material radioactivo puede quedar circulando en pequeñas dosis y afectar el embarazo futuro. Entonces, esa es una recomendación que, por ejemplo, se les hace a los pacientes, mujeres que quieren quedar embarazadas. ¿Por qué hay tanto cáncer de tiroides en la actualidad, doctor? ¿Por qué van en aumento? ¿Hábitos de vida, algunos alimentos? No, en realidad lo que se sabe es que se abusa de los exámenes diagnósticos, se hacen ¿La muchos, radiación? No, se hacen muchos exámenes para otras cosas y esos exámenes de otras cosas descubren un nódulo que ya sabíamos que está ahí en la mayoría de las personas. Al descubrirlo, entonces empiezan a hacerse exámenes y terminan siendo muchos de esos tumores que ya mencionamos que están silentes el resto de la vida, sino que ahora ya con el acceso al examen se reconocen. Entonces esa es como la principal explicación. Hay países donde creció de repente y apenas se hizo un control del tipo de examen que se hace, otra vez el número cayó. Hay tipos de cáncer, doctor, que parecen exclusivos de mujeres. En el caso del cáncer de tiroides, pues obviamente según las estadísticas,
que daba al comienzo del programa, hay un porcentaje bastante alto de incidencia en la población femenina, pero eso no significa que en los hombres no se presente, doctor. Incluso en estos días conocía un caso de un paciente hombre con cáncer de tiroides y que se curó en su totalidad. ¿Por qué se da más en las mujeres que en los hombres? Sí parece haber un efecto de los estrógenos, las hormonas de las mujeres, con respecto a la aparición mayor. Pero también se asume que como las mujeres son las que más van al médico, porque son más juiciosas que los hombres, cuando tienen su niño ¿Será? van al médico, van a hacerse su control de citología, tienen muchas más oportunidades de que les sea detectado el nódulo. Entonces hay una combinación de esos factores. Es muy importante el mensaje en su médico en casa, el que queremos dejar todos los días, y es en el tema de prevención. Si es posible prevenir algunas enfermedades, doctor. En el caso del cáncer de tiroides, ¿es prevenible? No, no se puede prevenir, no hay forma de evitar algo para que no se produzca. Más, lo mejor que se puede hacer es, en caso de que se detecte el nódulo, consultar precozmente, porque el tratamiento es mucho más fácil. Diagnosticarlo a tiempo, ahí está la clave, doctor. Se puede curar. En el caso de la terapia con yodo radioactivo, ha demostrado resultados efectivos. Sí, en los pacientes que te mencioné que, por ejemplo, tienen enfermedad en los ganglios, que se espera que la enfermedad probablemente evolucione más rápido, el uso del yodo ha demostrado que mejora. En los que tienen metástasis, Claro. en el pulmón, el uso de 2 o 3 dosis ha demostrado que funciona. Doctor Álvaro Sanabria, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Yasmin, muchas gracias por la invitación. Con este tema tan interesante que esperamos haya desmitificado tantos mitos que hay alrededor de la terapia con yodo radioactivo en el tratamiento de pacientes con cáncer de tiroides. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.